De hoy viernes, como continuación de la sesión del miércoles sobre la cristología, los estados de la cristología y las dos naturalezas de Jesucristo. Muy bien, pues para comenzar quisiera que primero hiciéramos una oración, por supuesto, y hermana Rosalba, ¿le puedo pedir de favor que nos guíe en Amén, oración? hermano. Sí, gracias. Oremos. Oremos. Eterno y soberano Padre, en esta mañana, una vez más, bendecimos tu santo nombre, Padre. Te damos gracias por esta oportunidad que nos concedes de estar aquí prestos para escuchar, ser enseñados, instruidos en tu palabra. Te damos gracias, Señor, y como siempre rogamos que tu sabiduría nos acompañe, Señor, tu dirección, y gracias por la vida de nuestro hermano Alfredo, por nuestro maestro, que tú lo sigas bendiciendo y utilizando para la edificación y el crecimiento del cuerpo de Cristo. Padre, te damos gracias, encomendamos esta clase para los que vamos a estar presentes y para los que han de escuchar, que todo sea para edificación y crecimiento. Todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermana Rosalba. Muy bien, pues todos a esta nuestra sexta sesión. Muy bien, pues habíamos estado comentando que existen tres principales estados de la cristología, estados que se han reconocido desde los primeros años de la Iglesia y cuyo registro lo tenemos especialmente en este pasaje de Filipenses 2:5 al 11 y también lo tenemos en el Evangelio de Juan. Tres estados que han caracterizado a lo largo de la historia nuestra postura con respecto a la esencia de la cristología, que son preexistencia, encarnación y glorificación. Empezamos a ver algunas distintas posturas que intentaban tratar o abordar el asunto de las dos naturalezas en Jesús. Como sabemos, nuestra fe, nuestra doctrina, ha siempre considerado que Jesús tiene o posee dos naturalezas, por lo menos en la etapa de la revelación, tal y como se consigna en el Nuevo Testamento, y que esas dos naturalezas son, por un lado, la naturaleza divina y por otro lado, la naturaleza humana. Entonces empezamos a ver distintas maneras de explicarlo, cómo es que subsisten en la persona de Jesucristo las dos naturalezas y empezamos a mirar algunos de los proponentes en distintos momentos trataban desde su punto de vista, trataban de explicar cómo es que era esta subsistencia que a veces predominaba la parte divina o que en su momento o en su caso la parte humana había sido absorbida o modificada o anulada por la parte divina, entendiendo que la premisa fundamental de todo ello es que la naturaleza divina, por sus características y sus atributos, había dominado, aún sin quererlo, porque estamos hablando de una naturaleza divina contra una naturaleza humana. Entonces, aunque no lo quisiera, la naturaleza divina había sido dominante sobre la parte humana. Vimos varias posturas a este respecto, maneras de cómo cómo conceptualizar el tema, ¿no? Cómo abordarlo, cómo explicarlo, y los resultados, unos resultados que no siempre se apegaban a la doctrina cristiana tal y como la hemos heredado a lo largo de la historia. Muy bien, me parece ser que llegamos hasta esta parte, hasta el monofisismo, con Severo y estuvimos haciendo algunos comentarios al respecto, ¿no? Que algunas de esas posturas
en algún aspecto se parecen unas con otras, porque parece ser que la premisa o el pensamiento dominante es que la parte divina siempre tuvo preferencia o siempre tuvo que prevalecer sobre la otra parte. Muy bien, vamos a continuar entonces revisando una de esas, una postura más, que es el monotelismo. Muy bien, el monotelismo. Vamos a retomar desde allí, desde el monotelismo con el proponente, que en este caso era un pensador llamado Sergio. Ya lo encontramos ya en una época un poco más tardía, en el 638 después de Cristo. Dice, si Dios nos guía, llegaremos hasta la medida de la recta fe, que los apóstoles extendieron con la cuerda de la verdad de las sagradas escrituras o de las santas escrituras, confesando al Señor Jesucristo, mediador de Dios y de los hombres, que obra lo divino mediante la humanidad, naturalmente, hipostáticamente. Hipóstasis es una palabra griega, por supuesto, que se empezó a utilizar en los primeros siglos para explicar la, este, la subsistencia de las dos naturalezas en Jesucristo. Dice, esta unión entre las dos naturalezas se denominó como hipóstasis, unión. Pero ya hemos visto cómo a veces la unión significaba que una prevalecía sobre la otra o que la una alteraba a la otra y absorbía sus propiedades, o que definitivamente la una usaba a la otra simplemente como un envase. Entonces dice aquí Sergio, este pensador, dice, unida al verbo de Dios, y que él mismo obró lo humano por la carne, inefable y singularmente asumida, quedando íntegra la divinidad de modo inseparable. Aquí él tiene razón en cuanto a que la naturaleza divina no se produce un cambio. Esto creo que ha sido algo también complejo, por supuesto. Cuando opera la encarnación y Jesucristo o la parte divina que vamos a denominar como logos, porque fue la manera usual para denominar a la parte divina el logos. Vamos a suponer que cuando el logos, que en esta parte es lo mismo que Sergio dice, el verbo de Dios y logos es exactamente lo mismo. Entonces, cuando el logos se encarna, el logos no pierde ninguna de sus propiedades, sino que permanece inalterable, pero también en esta unión, en esta hipóstasis, en esta unión, resulta que también es una unión de tal manera que queda inseparable la parte divina con la parte humana. Esto atiende un poco a algunas otras posturas que también existían, de que la parte divina, en esta hipóstasis, en esta unión, la parte divina siempre se mantuvo dentro del cuerpo, pero separada de lo humano. O sea, no hubo una integración, sino que es como cuando ustedes ponen agua y aceite en un envase. Si ustedes ponen el agua y el aceite en un envase, el aceite, aunque va a estar allí, pero no se va a mezclar con el agua, porque su química, la química del aceite, justamente le permite que no se pueda mezclar con el agua. Ahora,
o integrar con el agua. En este sentido, lo que está diciendo Sergio es que no se puede explicar cómo es esta integración. O sea, no se puede explicar, pero lo que él sí afirma es que es una unión, una hipóstasis inseparable. Es decir, una vez que se integra lo divino y lo humano en la persona de Jesús, ya no es separable, eso ya no es separable. Por un lado, creo que podemos estar entendiendo que es necesaria que exista esta integración, porque no podemos pensar que existen dos personalidades, una divina y una humana, en la persona de Jesús, sino que más bien son dos sustancias que se integran en la persona de Jesús. Entonces, no tenemos dos personas, tenemos una sola. Creo que esta parte es entendible y es aceptable. Sin embargo, eso no elimina la parte compleja de cómo es que pueden tener integración real lo divino y lo humano. Esa es la parte compleja, pero bueno, dice, es decir, sigo leyendo, dice, quedando íntegra la divinidad de modo inseparable, inconfuso, o sea, había posturas inconfuso. Inconfuso es cuando los atributos de una naturaleza se traspasan hacia la otra, es decir, la naturaleza humana recibe la transferencia de los atributos divinos y con eso obviamente se altera, ¿no? O sea, se cambia, se transforma. Por eso es que este pensador dice inconfuso, o sea, que cada uno mantiene sus cualidades sin haber una transferencia de las mismas hacia la otra esencia. Es decir, lo humano sigue siendo perfectamente humano y lo divino sigue siendo perfectamente divino. Dice, de modo inseparable, inconfuso e inconvertible, es decir, inconvertible que no se genera una tercera sustancia, que también es otra de las posturas que surgieron. Si tú combinas, la manera de pensar era esta, si tú combinas la parte divina y la parte humana, entonces hay una transformación, lo uno se convierte en algo distinto. Por eso Sergio dice incorruptible, o sea, que lo uno, a pesar de subsistir lo divino y lo humano en la persona de Jesús, en una sola persona y constituyendo una sola persona, a pesar de eso, esas dos naturalezas no se convierten en algo más, ¿sí? Dice, es decir, y maravilloso las diferencias de ambas. Es también esa manera de decirles, se conozca que la carne pasible, aquí viene el punto, aquí finalmente se tiene que caer en un punto. Entonces, la carne pasible está unida a la divinidad. Es decir, es otra manera de señalar con Sergio que aunque cada naturaleza tiene y conserva sus propios atributos, la carne, a fin de cuentas, por su naturaleza de baja categoría con respecto a lo divino, se vuelve simplemente un instrumento. Esto vuelve a tocar algunos de los otros puntos que ya se habían señalado. Dice, la carne pasible está unida a la divinidad. De ahí que también confesamos, este es el resultado. Para Sergio ese es el resultado. No tenemos dos voluntades, sino tenemos una sola. Una sola porque lo que prevalece en Jesús es la parte divina. Dice, de ahí que también confesemos una sola voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Um,
Esto es, por supuesto, eh, cada una de las posturas hemos podido observar que hay una parte compleja, hay una parte difícil. Se quiere resolver algo, se quiere contestar algo, pero al mismo tiempo se levantan algunos problemas. Y en este caso, aunque la subsistencia es una subsistencia maravillosa, perfecta, aún así prevalece una sola voluntad. Y que en este caso para Sergio, la voluntad que prevalezca va a ser la voluntad divina. Porque, bueno, para Sergio, para este pensador, si la intención de que Jesucristo o de que Jesús o de que el Logos se encarnara, perdón, fue por intenciones salvíficas. Y si la intención es salvífica, entonces, ¿quién tiene que tomar el protagonismo? Si la intención de Dios al encarnar a su Hijo es una intención salvadora, entonces quien tiene que tomar el protagonismo es la parte divina. Y entonces la parte humana estar supeditada de manera, eh, no diríamos que sometida, pero sí diríamos que instrumental, ¿no? Como lo humano como instrumental de lo divino para propiciar la salvación. Entonces, esto nos llevaría al siguiente resumen en la perspectiva de Sergio, que entonces Cristo no tuvo voluntad humana, sino solamente voluntad divina. Porque para Sergio, repetimos, si la intención es salvífica, quien tiene que tener el protagonismo es la parte divina. ¿Cuál sería la crítica hacia la postura de Sergio? Bueno, que se priva a Cristo de tener libre albedrío humano para escoger y para decidir. Se priva a Jesucristo, se priva a Cristo de tener libre albedrío humano para escoger y decidir. Recuerden ustedes que para la postura cristiana, siempre algo necesario que hemos nosotros tenido a nivel de teología y de antropología es que el ser humano cuenta con libre albedrío, es decir, lo humano va de la mano con la cuestión del libre albedrío, ¿no? Por eso, cuando revisamos la postura, cuando contrastamos la postura calvinista con la postura arminiana, nosotros entendimos que vamos más con la postura arminiana en cuanto a que defendemos la validez, la vigencia y la autenticidad del libre albedrío en las personas. Aun cuando Dios nos otorgue su gracia salvadora, nosotros somos capaces de responder en un acto libre y voluntario si aceptamos esa fe salvadora y si somos salvos, ¿no? Entonces creo que esta parte la tenemos que estar defendiendo todo el tiempo de libre albedrío, y sería la crítica que entonces le podríamos hacer a la postura de Sergio, que como lo humano queda anulado o queda simplemente de una forma pasiva, porque quien toma el protagonismo es la parte divina, entonces en automático el libre albedrío, la parte de la participación humana de Jesús queda anulada, ¿no? Quedó suspendida. Muy bien. Bueno, pueden ustedes observar cómo eh, las diferentes posturas responden con cierta eh, de, parcialmente favorable a algo, pero vuelven a tener complicaciones, ¿no? Y hemos podido ver que
en los diferentes proponentes hay algo que se contesta, que sí se puede contestar, pero que no siempre atiende contesta una parte, pero no contesta el todo, o cuando contesta una cosa, descompone otra. Entonces, esa es la parte difícil, ¿no? Muy bien, les voy a presentar una síntesis, porque los ejemplos que vimos más o menos están corriendo desde finales del siglo I hasta el siglo VII, que por ejemplo con el monotelismo, que es una de las posturas más tardías, tenemos más o menos en ese margen, pero no es que las controversias cristológicas hayan existido solamente en ese periodo. Es cierto que fue durante ese periodo donde mayormente hubo controversia con respecto a las dos naturalezas de Jesús. Sí es cierto, o sea, fueron siglos muy, muy complicados sobre ese tema. Por eso es que lo voy a presentar más adelante, el resultado del concilio de Calcedonia. Por eso es que hubo tanta producción de documentos y de posturas y de corrientes, etcétera, porque fue un tema, además de interesante, fue un tema bastante complejo. Entonces, les voy a presentar una síntesis de lo que ha sido desde el primer siglo y quizá hasta nuestros días. Es una síntesis, es un esquema que trata de recoger toda esta situación que hemos podido tener en cuenta en el tema de la teología con respecto a la persona de Jesucristo. Muy bien, vamos entonces a ese esquema. Muy bien, tenemos en la primera línea tenemos a los distintos grupos que representaron una cierta postura acerca del tema. Tenemos la referencia del siglo donde estas posturas tuvieron su auge y su presencia. Tenemos dos columnas en donde están las dos naturalezas, es decir, la parte humana y la parte divina. Y vamos a ir observando una a una qué es cómo esas posturas están relacionadas para este tema cristológico. Dice, primero tenemos a los ebionitas. Los ebionitas fueron un grupo que estuvieron vigentes en el primer siglo. Tenemos todavía rastros de los ebionitas en la primera mitad del segundo siglo, pero básicamente en la segunda mitad del primer siglo los ebionitas de extracto hebreo, recuerden que por definición, la postura hebrea y la postura judía, por definición, es una postura unitaria. Y con eso queremos decir que solamente se reconoce la divinidad de un solo Dios. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y cuando se dice uno es que no hay otro. Tanto no hay otros dioses como Él mismo no se puede dividir en otros. Entonces, por eso los ebionitas con respecto a Jesús, afirmaban su humanidad, pero negaban su divinidad. Esto o sea, lo sabemos muy bien, ha sido uno de los factores preponderantes para que el pueblo judío nunca haya aceptado a Jesucristo como Hijo de Dios. De hecho, el que Jesucristo, aunque la evidencia de los evangelios nos ilustra muy bien sobre este asunto,
aunque Jesucristo directamente no dijo que él era el Hijo de Dios, sino el testimonio de la identidad de Jesús siempre viene por parte de terceros, viene por parte o bien de las autoridades religiosas o bien de las personas a las que él sana, ¿no? Como enfermos que al recibir la sanidad dicen verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. O las personas que tienen contacto con Jesús, registra, esto viene en el registro bíblico, son los testimonios de terceros los que revelan la identidad de Jesús, aunque directamente Jesús no lo haya promulgado de manera directa. Pero en el caso de los ebionitas no pudiendo aceptar o para ellos era imposible que Dios, la naturaleza divina, pudiera degradarse a lo humano, pudiera... una de las cosas que había en el pensamiento hebreo, en el pensamiento israelita, es que la manera en que Dios interactuaba con el contexto del humano era a través de la Shekinah. La Shekinah es una palabra griega, hebrea, es una palabra hebrea para referirse a la gloria de Dios. ¿Recuerdan esos pasajes en el Antiguo Testamento en donde en el lugar santísimo de pronto dice el texto que bajaba una densa nube, y esa nube densa se asentaba sobre el lugar santísimo? Entonces, la Shekinah se refiere a esa manifestación de la gloria de Dios en el contexto del humano. Pero esa es una sola cosa, esa es una manera, pero de que ellos dijeran o que ellos afirmaran que Dios podía encarnarse, sencillamente para ellos era imposible. Por eso es que los ebionitas, aunque sí eran seguidores de Cristo, pero lo veían no en términos divinos, sino lo veían en términos proféticos. Ellos veían a Jesús como un gran profeta que venía a hablar en nombre de Dios como tantos otros profetas del pasado y que tenía una revelación especial de Dios, sí, pero que no era Dios. Es decir, esta parte de ver a Jesús como divino no cabía en los ebionitas. Bueno, entonces los ebionitas los tenemos en el siglo I. Ellos afirman la humanidad de Jesús, pero niegan la parte divina. Tenemos a los docetas, tenemos el docetismo. El docetismo también es una corriente filosófica que la encontramos desde finales del primer siglo y hasta el segundo siglo. Les comenté algo ya en la sesión pasada, que los docetas se les llama así porque la palabra griega de la cual se deriva esto es la palabra dokeo, que significa apariencia. Entonces, ellos se iban al lado contrario. Como ellos tenían un pensamiento platonista, entonces ellos decían, bueno, lo, lo, lo humano, lo divino no puede adquirir, no puede hacerse corpóreo, no puede adquirir la naturaleza humana porque es imposible. Así es que sí hay un contacto de Dios con el mundo, pero es un contacto no encarnado, sino es un contacto de algo que es visible, pero que solamente es visible en términos de apariencia, como una especie de... Es muy difícil tomar esta parte del doqueo porque el doqueo como apariencia se refiere a que algo aparece como humano, aunque no sea realmente humano. Es perceptible por los sentidos, puede ser perceptible. Jesús fue perfectamente perceptible, es decir, la gente lo pudo observar, escuchar y todo eso, pero fue algo maravilloso de la parte divina que proyectó apariencia humana
aunque no la tenía. Entonces, aquí los dos zetas niegan la parte humana porque dicen, si lo humano es lo material es malo, entonces Dios no puede hacerse malo, sino que solamente proyecta una apariencia humana, pero no es él realmente, ¿no? Entonces, los dos zetas niegan la parte humana y solamente eh, favorecen la parte divina, pero aquí hay otro problema, que los dos zetas decían que había, es decir, esto es algo un poco extraño porque ellos decían que Dios, vamos a decir, como el importante, el Dios importante, no era el que se había encarnado, sino un Dios menor. Hay una palabra que ellos utilizaban para referirse a este Dios menor y lo denominaban como demiurgo. Entonces ellos decían que este Dios menor que había estado entre los seres humanos en realidad era el demiurgo, era un dios, sí era un dios de mucha más alta categoría que los ángeles, pero no de la categoría del Dios Dios. Entonces, ellos decían que Jesucristo era ese demiurgo, era ese sí Dios, pero un Dios de menor rango, el que había venido a estar con los seres humanos y a traer la revelación de aquel Dios principal. Por eso es que en esta parte, con respecto a la divinidad, se pone aquí que es una divinidad reducida porque ellos no creían que Jesucristo tuviese la misma naturaleza divina del Padre, sino sí tenía una naturaleza divina, pero de menor categoría, de menor rango. Fíjense que yo recuerdo que en México pasaba antes de los años, por ahí de los años 60, 70, pasaba que había una postura un tanto similar. Es decir, había una comprensión de Jesús reducida, porque sí se hablaba de Jesús como Dios, pero no como el Dios Padre. Aquí no tengo en esta parte esa clasificación, pero hay una clasificación que se le llama el monarquianismo. No lo tengo aquí anotado en ese esquema, pero el monarquianismo que también existió entre los siglos II y III, el monarquianismo decía que, como su misma palabra dice, monarquía, hay un solo Dios verdadero, que es el Padre, y hay un Dios menor, que es el Hijo, porque en este caso la idea que se tiene sobre el Hijo no es no es de alguien engendrado, sino de alguien creado. O sea, Dios había creado a Logos o a Jesús o a Cristo y al crearlo le permitió estar entre los seres humanos. Y el monarquianismo, entonces, veía que Jesucristo sí era divino, pero había sido, a fin de cuentas, un ser creado por el Ser Supremo o por el Dios Supremo. Y esto es muy curioso porque aunque tenemos ese tipo de posturas en siglos, por ejemplo, en el siglo III con los monarquianos, es curioso porque, repito, en México, hasta por ahí de los años 60, 70, existía una comprensión de Jesucristo, sí, como divino, pero no como divino como el Padre, sino su divinidad, la divinidad de Jesucristo era menor que la del Padre, algo muy parecido al monarquianismo. Claro que por lo menos en México esa postura ya la dejamos atrás. Ahora nuestra comprensión doctrinal y teológica sobre Cristo es que Jesucristo tiene
la misma naturaleza que el Padre, los mismos atributos que el Padre. Y eso ya nos lleva de un unitarismo a un binitarismo. Entonces, teológicamente y doctrinalmente, la Iglesia en México con respecto a la divinidad de Jesucristo, somos binitarios. Muy bien. Bueno, vuelvo al esquema. Entonces, vamos ahora con los arrianos, con Arrio, los arrianos. Ellos los encontramos, este grupo lo encontramos entre el siglo III y el siglo IV. Ellos tenían una visión de la humanidad de Jesús reducida, porque como hemos dicho, si de las dos naturalezas la parte divina es la más poderosa, la más dominante, entonces la parte divina queda, de parte humana, perdón, queda supeditada, queda sometida a la parte divina. Entonces, no se trata de para los arrianos, no se trata de una humanidad plena, sino una humanidad sometida y reducida a la parte divina. Pero por otro lado, como los arrianos también tenían ese trasfondo de la filosofía griega, entonces también tenemos para ellos una divinidad alterada. ¿Por qué? Porque ellos lo pensaban así. Como la potencia de la divinidad no puede caber en una persona porque es imposible que la potencia plena de la divinidad pueda caber en una persona, entonces esa potencia de la divinidad se tiene que alterar, tiene que perder algo, tiene que vaciarse de algo, de una parte, digamos, para poder entrar en la persona, que en este caso es Jesucristo. Entonces, por eso aquí se pone que es una naturaleza divina mutilada, porque es tal la plenitud y la potencia de lo divino que no pudiendo caber en una persona se tiene que mutilar, tiene que perder para poder acomodarse, aunque conserva la parte divina, pero ella es una parte divina no completa, sino mutilada. Por eso es que para los arrianos también estaba, era muy complejo esta parte de la hipóstasis, de la unión. Entonces era una unión para ellos reducida en un sentido, lo humano, y mutilada en el otro sentido, que es lo divino. Muy bien, tenemos a los apolinaristas entre el siglo III y el IV, en donde ellos decían que la parte humana había sido sometida a la parte divina. Ellos sí afirmaban la parte divina sin reservas. Decían que la plenitud de lo divino había habitado, había tenido esta unión con el humano, pero que por obvias razones, la parte divina que había quedado supeditada, ¿no? Esta postura se parece mucho a la de que en Jesucristo solamente prevaleció una sola voluntad, que era la voluntad del Logos. Entonces, en este sentido también, los apolinaristas decían eso, que lo humano había quedado supeditado a la parte divina. Tenemos a los nestorianos, que también vimos en nuestro esquema. Ellos están entre el siglo IV y el V. Ellos afirmaban la total humanidad y la total divinidad. Se metieron en algunos problemas como vimos, pero en esencia afirmaban las dos. Tenemos a los eutiquianos entre el siglo V y el VI. Ellos decían que sí se había operado una alteración de ambas naturalezas, es decir, la hipóstasis, la unión
produjo una alteración. Ellos reconocían que produjo una alteración, entonces lo humano no se conservó tal cual y tampoco ocurrió con lo divino, sino que ambas naturalezas sufren una alteración, sufren un cambio y por lo tanto no permanecen en plenitud. Por eso para los eutiquianos lo humano aparece como reducido y también lo divino aparece igualmente como reducido. Tenemos a los adopcionistas. Esa es una postura muy interesante que también, aunque aquí los adopcionistas lo tenemos en el siglo VII, en el siglo VII, es una postura que ha hecho sus apariciones a lo largo del tiempo también, como que vuelve a aparecer de cuando en cuando esta postura. ¿Qué decían los adopcionistas? Esto es algo interesante y lo voy a comentar. Que la palabra adopción, quiere decir que yo puedo, vamos a hablar del contexto de lo familiar. Un hijo adoptivo, no es no tiene mi genética. No tiene mis propias cualidades en cuanto a lo genético, sino que sí es otro ser humano, no engendrado por mí, sino adoptado por mí. Entonces ellos decían que habían ocurrido dos momentos esenciales en la adopción de Jesús por Dios. Uno de esos momentos de la adopción fue en el bautismo. Recordemos que en el bautismo, cuando baja el Espíritu Santo sobre Jesús, se escucha una voz que en los cielos dice, este es mi Hijo amado, en el cual hallo contentamiento, del cual tengo complacencia. Bueno, los adopcionistas decían que en ese momento específico de la vida de Jesús, del Jesús humano, por el cobijo del Espíritu, Dios lo adoptó como hijo suyo. Entonces es una adopción moral de Dios con respecto a Jesús, una adopción por cuanto lo provee de la capacidad suficiente al darle el Espíritu, pero que fue en ese sentido. O sea, Jesús nació como humano, nació de sus padres, de José y María, pero fue adoptado por Dios en ese momento del bautismo. Otro momento en el que se habla, los adopcionistas hablan también de esta adopción, es en la resurrección. Es decir, Jesús muere, Jesús es llevado a la cruz y muere. Los adopcionistas dirían, Jesús muere naturalmente porque es humano, por eso Jesús muere. Pero la gracia de Dios no lo deja allí, sino que es un segundo momento clave donde Dios a través de su potencia levanta a ese Jesús humano, lo resucita y lo reviste de su potencia. Por eso es que este Jesús resucitado después puede ascender al cielo, es la explicación que dan los adopcionistas de que es un segundo momento en el que Dios adopta nuevamente a Jesús y lo lleva hacia esa condición de gracia. Pero no es que Jesús poseyera por sí la naturaleza divina, sino que Dios le otorgó esa gracia en dos momentos claves de su ministerio, que el uno fue el bautismo y el otro fue la resurrección. Entonces, es una manera interesante de cómo los adopcionistas veían a Jesús. Y repito que es una postura que ha hecho sus apariciones posteriores a lo largo del tiempo, porque sí hay cristianos que llegan a pensar así, que se trata de un Jesús humano
solamente revestido en los momentos clave de la parte divina. Por supuesto, los cristianos eh, que seguimos la doctrina esencial no pensamos así, ¿verdad? No, nosotros pensamos que Jesucristo ya era desde su nacimiento, desde la concepción en el vientre de María, él ya portaba esa parte divina, es lo que pensamos los cristianos. Bueno, tenemos además de los adopcionistas a los socinianos. Esto ya en una época bastante posterior, entre los siglos XIV y XV, ellos veían solamente la parte divina, la parte humana de Jesús como es, ellos decían, a fin de cuentas, así como la revelación de Dios ha tenido grandes hombres, grandes profetas como Moisés, como Samuel, como Elías, como Jeremías, como Isaías, así de ese nivel de hombres guiados por Dios, dirigidos por Dios, levantados por Dios, así es también Jesús. Entonces, sí, Jesús es un elegido, pero no porque porte la naturaleza divina, sino que sí porta la naturaleza humana de una manera muy plena y Dios lo elige, lo cobija, lo guía, le da su revelación y todo, pero no es que sea divino. Entonces, por eso los socinianos afirmaban sin problemas la parte humana de Jesús y negaban la parte divina, porque ellos decían, bueno, Dios le dio su revelación a Abraham, se la dio a Samuel, a Elías, a cualquiera de los grandes hombres de la Biblia, pero eso no significaba que fueran divinos. Entonces, lo mismo con Jesús. Jesús es portador de una gran revelación de Dios, pero no porque fuera divino, sino que simplemente Dios lo eligió para ser portador del mensaje, portador de esa revelación y comunicarla al género, a todo el género humano. Entonces, afirmaban la parte humana sin problemas, pero negaban la parte divina. Más adelante, con todo el periodo de la ilustración, del racionalismo y todo eso, tenemos otras posturas que ya se vieron afectadas por esta cuestión del pensamiento racional. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí a los liberales entre el siglo XVI y el siglo XIX, en donde sin problema afirmaban la parte divina, pero negaban la parte, perdón, afirmaban la parte humana y negaban la parte divina, los liberales, entendiendo que los liberales lo que caracterizaba a ellos o a esta corriente de pensamiento es la racionalidad, ¿no? Fueron momentos de mucho conflicto de la ciencia contra la religión, porque se decía, bueno, la ciencia es demostrable. Muchas cosas, muchos aportes y muchas cuestiones de la ciencia son perfectamente demostrables científicamente, pero ¿cómo se puede demostrar las cuestiones sobrenaturales o las cuestiones de la religión? Pues no se pueden demostrar. Entonces ellos decían, bueno, sí, Jesús fue un hombre moral y psicológicamente muy evolucionado, que pasa la media del comportamiento humano, como ha habido otros, como Gandhi, como Buda, como esos grandes personajes que marcan cuyo, que sobresalen de la media humana, ¿no? Que son personas bastante relevantes, pero obviamente no son dioses, ¿no? Entonces, para los liberales, que son esencialmente racionalistas,
Decían, bueno, sí, Jesús es un ser humano muy evolucionado en términos morales y en términos psicológicos, pero naturalmente no es Dios, ¿no? Entonces afirmaban la parte humana y negaban la parte divina. Los unitarios vuelven a hacer su aparición, los unitarios. Ya tenemos a los ebionitas en el primer siglo. Los unitarios, por definición, nunca van a aceptar que Dios puede encarnarse. Es algo imposible. Entonces, por eso se llaman unitarios, porque creen que solo Dios es uno, que su naturaleza no puede reproducirse o replicarse en ningún otro ser, que solo existe un Dios y no hay otro aparte de él. Entonces, por eso se llaman unitarios. Entonces, ¿cómo veían a Jesús? Bueno, también como un gran profeta, afirmaban su humanidad, pero negaban o niegan su divinidad. Eso hacen los unitarios. Y tenemos también ya los últimos dos, que son los neoortodoxos en el siglo XX. En el siglo XX tenemos a los neoortodoxos y ellos la parte, tienen la parte humana afirmada en esta misma línea ya de tendencia más racionalista. Entonces tienen la parte humana sin problemas afirmada, pero la parte divina indecisa. ¿Por qué? Porque ellos dicen que a fin de cuentas la cuestión de la encarnación de lo divino es un gran misterio que no se puede explicar. Es como cuando ocurren cosas, ahorita me estoy acordando del contexto policíaco, pues incluso también lo vemos cuando dicen, dice, sucedió esto, pero no podemos ni afirmarlo ni negarlo. Es algo indeciso. Entonces, aquí también con la parte divina, los neortodoxos dicen que pues es un misterio, y en tanto misterio, pues no se puede explicar, y al no poder explicarse, pues tampoco hay una imposibilidad natural o para negar o para afirmar. Y eh, eh, hay mucha parte de esto en el secularismo. El secularismo reconoce a Jesús como un gran ser humano, como un ejemplo de un gran ser humano, pero hasta ahí. Ya hablar de Jesús en términos divinos, eso queda en reserva porque pues no se puede, ¿no? Hay cuestiones que son un misterio, entonces el, 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 ¿cómo se llama? La postura secular pues no se va a meter en ese tipo de complicaciones y se va a mantener al margen, ¿no? Al margen de lo de asuntos que competen a otra, pues sí, a otra categoría. Y por último tenemos a los liberales, al liberalismo contemporáneo, también de la misma línea racionalista, en donde sin problema afirman la parte humana de Jesús, pero en definitiva niegan su parte divina. Esto es a grandes rasgos lo que ha caracterizado el tema de la cristología a través del tiempo. Y son diferentes maneras de conceptuarlo, ¿no? Ahora, cómo es que lo vemos nosotros? O sea, ¿cómo es que lo vemos nosotros? ¿Cómo vemos nosotros los cristianos actuales y los cristianos de la iglesia del séptimo día? Cómo vemos nosotros esto? Antes de que yo pase a la declaración del concilio de Calcedonia, me gustaría que si abriéramos un poquito el diálogo, unos minutos nada más. ¿Cómo es que nosotros vemos esta parte, hermanos? Nosotros en nuestras declaraciones conciliares
hemos sido muy claros en que somos binitarios. Curiosamente, la cuestión del binitarismo doctrinalmente en México quedó establecida por ahí de finales de los años 80. Ya en la década de los 90 ya existía el punto de vista doctrinal sobre el pleno reconocimiento de la divinidad de Jesús. Una divinidad no menor, no reducida, no alterada, no creada, sino una divinidad consustancial, eterna y también del mismo nivel de la del Padre. Pero antes de esa declaración conciliar de finales de los 80, antes, por eso dije en los 60, 70, nuestra visión sobre Jesucristo aquí en México era una visión reducida, era una visión en algunos casos hasta mutilada, porque sí pensábamos que Jesucristo era un ser creado. Fíjense la cuestión de las cosas, que sí había una convicción en muchos sectores de nuestra iglesia que Jesucristo, aunque tenía una naturaleza superior a la de los hombres y los ángeles, pero no era de la categoría de Dios Padre, porque había sido un ser creado. Y esto, a partir del momento conciliar de finales de los 80, ya a partir de los 90 se empezó a ver un cambio con respecto a la apreciación de Jesucristo. Pero, ¿cómo lo vemos ahora, hermanos? ¿Cómo se sigue viendo? ¿Cómo lo miramos ahora en nuestra experiencia de iglesia, como creyentes y como iglesia? Quiero abrir un poquito el diálogo para que me puedan ustedes hablar un poquito a este respecto. ¿Qué consideración se hace sobre Jesús actualmente en nuestra iglesia? Y a lo mejor también es válido que tengamos alguna inquietud propia, personal, con respecto a esto. ¿Qué hay, hermanos? ¿Qué tenemos? Hermano, yo quería preguntarle con respecto a estos grupos, si digamos, la fuerza que tuvieron ellos en aquellos tiempos hicieron que se levantaran muchos proselitos para anexarlos, digamos, a estos movimientos, o era simplemente difundido y no quedaba más, sino hasta cierto punto llegaban. Ajá, no, sí, eran grupos que sí procuraban tener seguidores y hubo seguidores, o sea, y de hecho tanto hubo seguidores que justamente el impacto de eso ha llegado de alguna u otra manera, quedó registrado en la historia, pero es claro que algunos de ellos incluso su impacto se sigue moviendo y manifestando hasta nuestros días. Entonces, sí fueron pensadores que buscaron generar este seguimiento, proselitismo, sí lo hubo. En su momento fue bastante fuerte, por eso es que si no hubiera sido, o si no hubieran tenido la fuerza suficiente, no se hubiera generado los concilios, porque hubo por lo menos 3 concilios que se generaron para aplacar, para poner ¿cómo se dice? Poner en cintura o ¿Orden? poner orden, exactamente, ponen orden con respecto a lo doctrinalmente aceptable. Porque, y lo vamos a ver a continuación cuando veamos la declaración, porque la mayoría de la iglesia, la mayoría de los pensadores, porque estas corrientes, ninguna ninguna llegó a ser realmente mayoritaria, ninguna, pero sí tuvieron un impacto importante. Y por eso es que sí generaron este proselitismo y en algunas ocasiones, algunas de estas posturas sí
persistido hasta nuestros días, a veces sin saberlo. Por ejemplo, repito el caso de México. En México tuvimos ese problema en los 60, 70 de ver a Jesús diferente del Padre, pero nunca estuvimos conscientes de si éramos arrianos o éramos nestorianos o unitarios, o sea, como que no estábamos conscientes de eso, aunque veíamos a Jesús de esa manera. A lo mejor si alguien nos hubiera dicho en ese momento, oye, es que tu postura se parece a esta, o tiene un poquito de esta, nosotros hubiéramos dicho, no, 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 nosotros no tenemos nada que ver con eso, es nuestra manera de pensar muy particular. Lo hubiéramos dicho así, pero la verdad es que sí, nuestra postura sí tenía un poquito de estas corrientes. Sí, Y estamos hablando de que estamos en el siglo pasado, pues 19 siglos de historia de todo este conflicto y cómo sin saberlo se seguía moviendo todavía, ¿no? Hasta que doctrinalmente hicimos la corrección, ¿no? claro. Así es. Pues hermano, yo veo bien importante la información que nos está eh, pasando a nosotros como iglesia, puesto que, pues, por lo menos yo ignoraba todo esto, ¿no? Y gracias al Señor por la sabiduría que da a los hombres, y en este caso que coloca a nuestro hermano para que nos instruya en esta parte, porque pueden haber corrientes que se pueden mover en estos tiempos, y si nosotros no estamos afirmados en lo que ya está acordado, digamos, conciliarmente, como nos lo recalca el hermano en las dos naturalezas que el Señor Jesucristo tiene, pues va a dar de pronto a la casualidad de que empieza uno como que a tener algo así como de duda, y empieza como que a ver dónde es que estoy, si estoy bien. Pero gracias, hermano, porque yo veo eso, ¿no? Esa parte donde el hermano nos reconfirma que somos binarios, y que pues obviamente es mantener, digamos, como ese conocimiento y saber que la esencia del Señor es una sola, junto con el Padre, ¿no? Entonces, Dios lo bendiga, hermano, por eso, y gracias. Sí, gracias, hermano Pedrito. Y sí, pues y sí, todo esto es útil de conocer justamente para distinguir las corrientes que pudieran estar ahí. A veces no de manera, no es a propósito. Yo siento que a veces es simplemente falta de información. Un poquito de esa falta de información puede generar confusión y decir, pues es que a mí me parece que puede ser así. Y me parece que puede ser así, a lo mejor no esté correcto y habrá que centrar mejor esa postura. Hermana Bere, Buenos días, hermanos. Pasa a todos, ¿cómo están? Bueno, hermano, la verdad que sí, yo estaba escuchando y ahora con este cuadro que usted nos compartía, creo que como iglesia, usted lo dice bien, de algunas décadas para acá hemos cambiado nuestra comprensión de la divinidad, pero también de la humanidad de Jesús. Pero me parece que muchas veces en la práctica, hermano, estamos, como dijo usted, de manera inconsciente a veces cayendo en alguna de estas eh, filosofías, ¿no?, que por ahí se plantea. Me parece que a veces solemos ser un poco más apolinaristas, porque siempre la deidad de Jesús, hablamos mucho de la deidad de Jesús, predicamos sobre la deidad de Jesús, y y nos olvidamos, ¿no? O sea, hablamos tanto de la divinidad de Cristo que a veces nos olvidamos o reducimos la parte humana de Él, y es algo que pocas veces se habla, pocas veces se predica, muchas veces no se comprende tampoco, ¿no? Yo escucho mucho a un pastor que siempre habla y dice, yo me imagino a un Jesús riéndose a carcajadas con sus amigos, ¿no? Cuando tenían sus reuniones, comían, bebían. No, yo no me imagino un Jesús como nos lo pintan por ahí, no sé, a lo mejor las películas hollywoodenses, serio,
solemne, que hablaba pausado, con voz quieta. Y por ahí a veces algunos miran así como diciendo, ¿cómo? Jesús no se podía reír a carcajadas, ¿no? Es como que nuestra concepción a veces es como con esta dualidad, ¿no? Que nosotros los occidentales manejamos. Y se nos hace a veces incomprensible o quizás hasta ilógico, un poco absurdo, quisiera pensar, hablar de la parte humana de Jesús. Y insisto, es como de manera inconsciente lo hacemos. Y en esa inconsciencia vamos dejando de lado esta parte, ¿no? Que también es tan real como la divina de Jesús. Entonces creo que esto nos ayuda a nosotros el poder conocer, distinguir, entender, para nosotros en la medida de lo posible, al menos los que vamos yendo de a poco comprendiendo, ir interactuando en esta divinidad y en esta humanidad con Jesús. Y no seguir como dualizándolo, no seguir como separando, ¿no? Y decir, no, Jesús es divino, Jesús es toda una deidad, es todo un Dios, y olvidarnos de esa parte humana. Creo que eso sería para mí lo significativo de esta clase. Así que muchas gracias, hermano. Y sí, tienes mucha razón, Bere. Hacer un balance. Tenemos que hacer un balance entre ambas naturalezas en Jesús, porque lo humano es la parte humana que obviamente antes de Jesús era una parte humana cargada de pecado, y esa carga de pecado nublaba el aspecto de lo realmente humano en nosotros. Pero con la aparición de Jesús, eso humano es restaurado. Eso que estaba bajo la sombra del pecado es restaurado, y entonces la humanidad, una humanidad plena, la podemos ver en Jesús. Y creo que justamente el modelo ético para nosotros los cristianos en nuestros días es justamente la base de la humanidad que refleja Jesús, que es una humanidad plena, ya sin ese peso, sin ese sometimiento del pecado, y que está perfectamente al alcance nuestro. Y justamente hacer ese balance entre lo divino y lo humano, hacer ese balance y tomar todo lo que toca para nosotros, creo que sería una muy buena base para propiciar un mejor crecimiento, que estamos creciendo por gracia de Dios, pero siento que si aprovecháramos más esta parte, siento que el crecimiento sería mucho más notable. Así es que sí hay que tener ese balance entre lo humano y lo divino en Jesús. Muy bien, pues entonces vamos a pasar a la siguiente parte, que es la parte de la declaración. Les quiero hacer una advertencia antes de lo que es la esencia de la declaración, y lo vamos a ir comentando. Lo que es la esencia de la declaración sí es lo que nosotros creemos hace nuestros días. Vamos a encontrar algunas pequeñas cosas que son propias de cierto contexto, también las vamos a señalar, pero de lo que yo les pido que nos fijemos, como el tema es el tema cristológico y el tema de las dos naturalezas, entonces yo más bien quiero que nos fijemos más en esa parte. Pero esta declaración es una declaración histórica, es una declaración que quedó consignada en un cierto año, en un cierto lugar, por el trabajo de ciertas personas. Esto es como en nuestros concilios actuales, ¿no? En los concilios actuales se van determinando, por ejemplo, el concilio de un año, por ejemplo, ahorita vamos a tener en el concilio, por ejemplo, en México, determina cosas que nosotros creemos que hemos avanzado más con respecto a trabajos conciliares de hace 20 o 30 años. Creo que esta parte es natural.
Entonces, veamos así esta parte. Entonces, con esa consideración, veamos esta parte que a continuación les voy a mostrar. Muy bien. Dice Concilio de Calcedonia, estamos en el 451 después de Cristo. Concilio de Calcedonia. Dice, siguiendo pues, voy a empezar la lectura y el comentario correspondiente. Siguiendo pues a los santos padres, cuando dice a los santos padres, aquí estamos ubicados en la materia de historia del cristianismo, en donde la patrística se le llama patrística a ese primer periodo de los primeros 5 siglos, en donde hay lo que se conoce como los padres de la iglesia. Se le conoce como los padres de la iglesia porque a medida que se fue estructurando el cristianismo, empezaron a haber líderes obispados en diferentes sectores del mundo cristiano, diferentes lugares geográficos. Entonces, había como modernamente podemos conceptualizar a los sobrevedores. En aquel tiempo se les llamaba obispos y en algunos casos episcopos, pero ya sea de una u otra manera eran una especie de gobernadores sobre ciertas regiones que tenían peso e influencia, y uno de los intereses era cuidar la sana doctrina. Entonces, por eso la introducción de esta declaración comienza con eso. Dice, siguiendo pues a los santos padres, todos a una voz enseñamos que ha de confesarse a uno solo y el mismo Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha de confesar a uno solo y el mismo Hijo. Ya desde aquí se está diciendo que no son dos personas, sino es una sola persona. Vamos a ir haciendo notar cómo cada cosa que se diga va directamente en contra de las diferentes herejías que iban surgiendo antes, a la par y posteriormente a esta declaración. Dice que ha de confesarse a uno solo y el mismo Hijo. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Es uno solo, una sola persona. Dice, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad. Es decir, reconociendo no parcial, no mutilada, no degradada, sino reconociendo lo humano en sentido pleno y perfecto, tanto como lo divino. Es decir, lo uno y lo otro se reconocen de manera plena. Dice, Dios verdaderamente y el mismo verdaderamente hombre de alma racional y de cuerpo. Una siguiente afirmación. Dios verdaderamente. Y cuando se pone Dios verdaderamente, lo que se está afirmando es que es de la misma naturaleza del Padre. ¿Sí? Al ponerlo de esa manera, se está atacando a aquellas herejías que decían que era un Dios menor, que era un Dios creado, no de la categoría del Padre. Entonces aquí se está afirmando lo contrario, se está afirmando que Jesucristo es Dios verdaderamente, es decir, de la misma categoría del Padre. Dice, y él mismo verdaderamente hombre de alma racional y de cuerpo. Esto en contra de quienes decían que en esta unión, en esta hipóstasis, ya no tenía, la parte humana había perdido su libre albedrío, había perdido su racionalidad y se había convertido solamente en un instrumento pasivo de la parte divina. Entonces aquí se está afirmando lo contrario, se está diciendo que en Jesucristo la parte humana es una parte humana plena, racional
plenamente, donde ejerce su libre albedrío, donde ejerce todo su voluntad, pero también del cuerpo, es decir, de las características del humano, no se altera. Entonces, por ejemplo, porque se empezaba a decir que los docetas, recuerden ustedes, los docetas decían, bueno, veíamos un cuerpo, pero el cuerpo no era real, el cuerpo era aparente, era lo que decían los docetas. Pero aquí la declaración de Calcedonia está diciendo no. Jesús es completo en lo racional, pero también en lo corpóreo, es decir, un cuerpo real. Y con eso se está diciendo sujeto a dolor, sujeto a sufrimiento, sujeto a hambre, sujeto a las necesidades propias del ser humano. Por eso es que los docetas decían, bueno, Jesús tuvo hambre, pero era aparente. Jesús lloró, pero era aparente. Entonces, aquí lo que se está diciendo es no a eso. Entonces, si Jesús sufrió, sufrió realmente. Si Jesús lloró es porque sensiblemente tuvo tristeza. Si Jesús tuvo temores de ciertas cosas, es porque todos esos elementos son propios de lo humano. Entonces, si Jesús es un ser humano pleno, entonces Jesús también tuvo todo eso. Entonces, es lo que se está diciendo aquí. Y luego se empiezan a utilizar términos teológicos para atacar también esas herejías. Dice, consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad. Es decir, de la misma natural, consustancial de la misma naturaleza del Padre. Pero también dice, y él mismo consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad. Yo creo que no dejará de ser, hermanos, no dejará de ser un misterio la hipóstasis, la unión. Creo que eso no dejará de ser un misterio porque es algo que no bien se puede explicar cabalmente, plenamente. Sin embargo, creo que desde la fe sí tenemos que seguir señalando, insistiendo sobre esa parte, que Jesucristo era verdaderamente Dios, pero también era verdaderamente hombre. Creo que eso tiene que seguir formando parte de nuestra declaración de fe con respecto a Jesucristo. Dice, semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Esto creo que es una consideración también vital de nuestra postura cristiana, que Jesús tiene toda esa cualidades y limitaciones humanas, sí, dice, pero sin pecado, es decir, con una conciencia que le permitió perfectamente distinguir los actos de pecado como algo ya no para seguir reproduciendo. Por eso es que en la humanidad de Jesús es una humanidad restaurada, no porque quede libre de la tentación del pecado, sino porque Él elige ya no ser presa ni esclavo del pecado. Y Jesucristo, al ya no elegir ser esclavo del pecado, que es a lo mismo que nos invita el apóstol Pablo, dice, ya no seáis más esclavos del pecado, sino revestidos del nuevo hombre que es Jesucristo. En ese sentido, Jesucristo restaura lo humano y por eso aquí se hace, en esta declaración también se hace ese señalamiento de semejante en todo a nosotros, pero sin pecado. Dice, engendrado del Padre, otro término teológico muy importante, engendrado, no creado. Algunas posturas decían que Jesucristo había sido creado, ya lo señalamos, y por eso se utiliza esta parte de engendrado por el Padre. No es el hijo adoptivo, no es el hijo que por gracia se quiso adoptar, sino es alguien que lleva la misma genética del Padre, que lleva
todas las cualidades naturales de la esencia divina. Por eso es que el uso de este término teológico engendrado supera y clarifica y rechaza el otro término que ya se utilizaba en aquella época, que era creado. Entonces, Jesús no, porque tan solo el simple hecho de que Jesús hubiese sido creado, tan solo ese hecho ya demeritaba su categoría divina. Pero Jesús no es creado, es engendrado del Padre, dice, desde antes de los siglos en cuanto a la divinidad. ¿Sí? Dice, y él mismo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, el efecto de la revelación divina, engendrado de María, Virgen, Madre de Dios. Yo sé que esta parte no concordamos con ello. Creo que doctrinalmente nosotros hemos superado esta parte de tener ese concepto de la Virgen María como Madre de Dios. Creo que nosotros ya lo hemos superado. Doctrinalmente en algunas iglesias esto sigue constituyendo una corriente muy fuerte. Es de hecho un elemento doctrinal, repito, para nosotros no, por supuesto, y nosotros tomamos solamente que la naturaleza humana de Jesús la adquirió por haber nacido de la mujer María. Eso sí no lo podemos negar. Jesús adquiere su naturaleza humana justamente por haber nacido de la mujer María. Y esto es algo que los relatos bíblicos no lo testifican cuando señalan que María fue visitada por el ángel y el ángel le dijo, María, el Señor es sobre ti, el Señor estará contigo y he aquí tú concebirás un hijo. Y bueno, le empieza a decir toda la significación de lo que eso implicará, no solo para ella como mujer, sino para la humanidad, porque justamente ella iba a ser el instrumento para que el Mesías naciera. Entonces nosotros lo vemos en ese sentido. Y creo que vuelvo a repetir esta cuestión que aquí viene en la declaración de Calcedonia. Nosotros hemos ya la hemos superado en el sentido de que hemos puesto doctrinalmente las cosas en su lugar. Dice, muy bien, sigo leyendo, dice que se ha de reconocer a uno solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito, en dos naturalezas. Entonces, aquí tomen en cuenta en esas afirmaciones que se están haciendo aquí y que se van a empezar a hacer a partir de esta línea, son declaraciones que van en contra de las herejías que ya vimos. Entonces, ¿qué es lo que primero se tiene que afirmar? Dice, reconocer a uno solo y el mismo Cristo, no dos personalidades, no dos personas en un envase, no, sino uno solo, una sola persona que es Cristo. Hijo unigénito en dos naturalezas. Se siguen reconociendo las dos naturalezas. Dice, sin confusión, ¿sí? No es que la una haya alterado la otra, no se mezclaron, no hubo una fusión entre ellas. Dice, sin cambio, lo humano no se altera, lo divino no se altera, sin cambio, sin división. O sea, porque decían, recuerden ustedes que las posturas, alguna de esas posturas decía, sí, están allí, pero, pero, pero no hay unión real, sino que están, la una repele a la otra, o sea, no se trata de eso. Sin cambio, sin división, es decir, hay una unión real, hay una hipóstasis real entre las dos naturalezas en la persona de Jesús, sin separación
No es que cada una actúe por su lado, lo divino siempre actuando a costa del humano, o sea, sí, es como decía uno de los pensadores que en algún sentido llegan a tener una cierta razón, en donde esta integración es una integración maravillosa. Justamente en Jesús se da esa integración maravillosa de lo divino y lo humano. Entonces es algo especial. Dice, sin separación, dice, en modo alguno borrada la diferencia de dos naturalezas por causa de la unión, siguen perfectamente identificables ambas naturalezas. Dice, sino conservando más bien cada naturaleza su propiedad y concurriendo. Esta es una palabra teológica muy, muy importante porque concurren. Lo divino y lo humano concurren en Jesús, pero porque hay un plan, porque hay una intención. Y por eso aquí se dice concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis, no partido o dividido en dos personas, sino uno solo y el mismo unigénito, Dios Verbo, Señor Jesucristo, como de antiguo acerca de él nos enseñaron los profetas, y el mismo Jesucristo, y nos lo ha transmitido el símbolo de los padres. Así pues, después de que con toda exactitud y cuidado en todos sus aspectos fue por nosotros redactada esta fórmula, definió el Santo y Ecuménico Concilio que a nadie será ilícito profesar otra fe, ni siquiera escribirla o componerla, ni sentirla, ni enseñarla a los demás. Bueno, esta última parte ya está diciendo que esta declaración sobre el Hijo, sobre las dos naturalezas y sobre la vinculación que tienen, sobre la hipóstasis, sobre la unión que tienen, pues ya no ha de moverse. Esto, aunque es una declaración que encontramos en el 451, no impidió que a lo largo de todo el tiempo, como ya hemos visto, no impidió que existiesen distintas posturas al respecto. Pero de lo que se quiere comunicar aquí en esta última parte de la declaración es que esto ya se tiene que quedar fijo y cualquier otra cosa que sea diferente, pues tiene que ser, en otras palabras, rechazada. Muy bien, creo que en esencia, me parece que en esencia, lo que tiene que ver con Jesucristo en cuanto a su divinidad, en cuanto al balance que hay entre las dos naturalezas y en cuanto al propósito de la revelación que todo ello trajo, pues es un fin salvífico, ¿no? Entonces, quiero preguntarles a ustedes, en esencia, creo que en esencia lo esencial de esto me parece que es válido y lo tenemos hasta nuestros días. Hay algunas cosas que obviamente sí tenemos bien identificado, como que los santos padres, nosotros no utilizamos en nuestro contexto ese tipo de términos de hablar de los personajes del pasado como santos padres, nosotros no aplicamos ese tipo de apelativos. Nosotros tampoco tenemos la concepción de María como siempre virgen y como la Madre de Dios. Creo que eso también no lo tenemos, no es propio de nosotros, lo podemos identificar muy bien, lo hemos superado doctrinalmente. Pero en cuanto a la esencia de lo que es la declaración, y es la esencia de lo que tiene que ver con Jesús, que es consustancial con el Padre, que es engendrado, que en él subsisten plenamente las dos naturalezas, la divina y la humana, de una manera maravillosa, y que finalmente todo eso es
debido a nosotros para nuestra salvación. Entonces creo que la esencia de esto, que es lo que realmente importa, eso sí ha llegado hasta nosotros y lo tenemos, de hecho, lo tenemos reproducido en nuestra doctrina. Entonces, no sé ustedes qué piensen sobre esto, hermanos, pero me parece que lo esencial de esta declaración de Calcedonia, lo esencial sí lo tenemos nosotros con respecto a Jesucristo y seguimos creyendo de esa manera. ¿Cómo ven ustedes, hermanos? Pues hermano, como usted nos lo está explicando, pues en cuanto a la persona de nuestro Señor Jesucristo, totalmente clara esta declaración. Ya lo otro, pues ya usted lo ha explicado, nosotros ya tenemos una fe, pero estoy totalmente de acuerdo, hermano. Está muy concreta la explicación, hermano. Muchas gracias. Muy bien, gracias, hermana Rosalba. Fíjense, esta es una declaración desde el año 451, pero sí se puede ver en la declaración, aunque no se nombre el nestorianismo, aunque no se nombre el docetismo y todas las demás no se están nombrando, pero sí se están atacando. O sea, se está diciendo que es pleno en cuanto a la divinidad, es pleno en cuanto a la humanidad, es engendrado. Entonces, con cada uno de los términos que se van utilizando y el acomodo que se hace, claramente se están atacando todas esas distintas doctrinas y ¿cómo se llama? Y corrientes que existieron. Pero nosotros debemos considerar que la teología y la reflexión y la doctrina y todo eso va avanzando, va haciendo mejores precisiones. Yo creo que ahora nosotros tenemos esa bendición de tener, de hacer hacer mejores precisiones con respecto a algunos puntos. Y yo creo que eso es una bendición que Dios nos da de tener en este tiempo esa facilidad, pero fíjense ustedes que todo es una cadenita. Todo es una cadenita en la que también tenemos que reconocer que en su momento hubo quienes estuvieron alertas para contestar esas distintas corrientes y afirmar unas cosas que se afirmaron y que siguen siendo firmes hasta hoy. Entonces todo eso es importante porque tenemos una herencia que viene desde siglos anteriores, pero también tenemos una gran ventaja. Tenemos una gran ventaja para seguir, para hacer discernimiento y precisar, porque gracias a Dios y por bendición de Dios estamos ya en otro nivel, por bendición de Dios. Entonces podemos hacer precisiones, podemos discernir, podemos hacer una crítica, todo con la finalidad de seguir sacando lo esencial que todavía nosotros seguimos atesorando y seguimos también comunicando. Muy bien, queridos hermanos, pues vamos en la siguiente sesión vamos a hacer ya un balance bíblico de las dos naturalezas de Jesús, porque les voy a anticipar algo. La salvación, el efecto de la salvación radica en la parte divina de Jesús, pero todo lo que es la propuesta ética y la transformación de la humanidad, es decir, la nueva criatura, radica en la humanidad de Jesús. Entonces, teológicamente, ambas naturalezas sirven para comprender o para visualizar y dimensionar bien todo el efecto de la salvación. Porque es muy importante que haya existido la encarnación.
Dios pudo a lo mejor haber prescindido de la encarnación, pudo simplemente haber dicho, no es necesario que vayas, no es necesario que te encargues, simplemente démosles más mandamientos o démosles orientaciones de cómo mejorar el culto, etcétera, pero no tenemos eso. O sea, lo que sí tenemos es una encarnación. Y ese punto de la encarnación, donde justamente se vincula lo divino y lo humano, es lo que da lugar al cristianismo, a la fe cristiana. Entonces, la fe cristiana nace de ese efecto de la encarnación de Jesús o de Jesucristo. Y eso es la base para todo lo que nosotros somos y creemos. Es lo que vamos a considerar, porque todo esto también es tema cristológico, lo vamos a considerar en nuestra siguiente sesión. Muy bien, hermanos, pues creo que podemos parar aquí y prepararnos entonces para la siguiente sesión, que yo considero que también va a ser muy interesante porque ya son cuestiones prácticas de ambas cosas, de esta unión. Vamos a ver todo ya de una manera práctica, cómo se aplica con nosotros este doble efecto de lo divino y lo humano en Jesús. Muy bien, hermanos, pues vamos a parar aquí y le pido a mi hermano Pedro si nos puede acompañar para despedirnos con una oración. Claro que sí, hermano. Muy Nuevamente, gracias, hermano, por compartir con nosotros esta parte importante. Dios le bendiga. bien. Gracias, hermano. Señor, nuevamente damos a ti la gloria, la honra, la alabanza, Señor, por este privilegio que nos dio, Señor, de poder, Señor, tener un día más, Señor bendito, de vida y prepararnos, primero Dios, Señor, para recibir este sábado también, Señor, y poder, Señor, tener esa comunión como hermanos, Padre, y estar allí, Padre, en los lugares donde el Señor nos tiene a cada uno, Señor bendito, gozosos, Señor bendito, Señor, sentir esa presencia tuya, Señor, a través de nuestros hermanos, Señor. Bendice, Señor, a tu iglesia, en los lugares donde tú la has plantado, Señor bendito, y permítanos tener, Señor, esa buena comunión contigo, Padre bueno, Señor. Gracias por la vida de nuestro hermano Jesús. Dios lo bendiga y Dios lo guarde junto con su familia y a nuestros demás hermanos, Padre. También seas tú, Papito Dios, Señor, guardándolos y bendiciéndolos, Padre, y teniendo, Señor, una buena semana, Papito Dios, en la que, Señor, iniciamos nuevamente, Señor, un mes, Señor, difícil para el pueblo cristiano, Señor, pero que tú respaldarás, Papito Dios, nuestra creencia, Señor, apartándonos cada vez más, Papito Dios, para hacer nosotros, Señor, ese ejército que tú necesitas, Padre bueno, Señor, que predique y que lleve tu palabra, bendito Dios, a esta humanidad. La gloria y la honra será para ti, Señor, en el nombre de mi Señor Jesús, Señor. Amén y amén. Amén.